Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un invitado súper especial, que es la primera vez que lo invito a este canal. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te ha ido? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Diana. Saludos a todos tus seguidores. Gracias, Julio. Bueno, para los que no lo conocen, Julio es un astrólogo y también es tarotista. Te has dedicado a estudiar diferentes campos con mucho rigor, con mucha profundidad, puedo dar fe de ello. Es súper pilo y es un gran amigo al cual le tengo muchísima confianza. Llevamos años compartiendo diferentes espacios, estudiando astrología horaria, charlando de astrología como tal. También hemos tenido espacios donde hemos compartido muchas experiencias y consideré muy importante traerlo para que ustedes lo puedan conocer porque hoy vamos a estar hablando de un tema supremamente interesante que es la astrogematría. Seguramente no conocen mucho de este tema, pero Julio es experto en el asunto. Así que, ¿te parece si nos regalas una introducción a este concepto de astrogematría? Claro que sí. Muchas gracias, Diana. Pues bueno, astrogematría es básicamente los dos conceptos. Uno es astro, de astrología, y otro es gematría, que sabemos muy bien que tiene que ver con el, el lenguaje de los números dentro de las letras. Y esto nos da una ubicación en específica y un determinado significado. Siendo esto, astrogematría viene siendo un número que se va concluyendo de acuerdo a las letras de una palabra dentro del sistema romántico, que sería el sistema romano, de la A a la Z. De ahí se le da un valor gemátrico y de ahí se pasa a un valor astrogemátrico, que es, y lo mismo decir que es un grado dentro del zodiaco, dentro de los Es, de- 360 grados del zodiaco. es decir, podemos tomar cualquier palabra y la transformamos, la vamos a ubicar en un grado zodiacal. Y de acuerdo a donde nos caiga ese grado zodiacal en nuestra carta, va a tener cierto significado, ¿cierto? Cierto. Y aquí lo relevante y lo que vengo a traerles a todos los que nos están escuchando es que también se le puede dar más utilidad a la astrogematría cuando tenemos creaciones nuevas y sobre todo cuando estas creaciones también tienen sus propias formas y sobre todo personajes. Qué interesante. Tú preparaste una presentación súper especial para compartirnos. Este tema nos gusta bastante a los dos. Es un tema Correcto. súper apasionante, a lo mejor lo encuentren un poco novedoso, pero creo que el enfoque que le estás dando, Julio, es muy enriquecedor para ilustrarnos precisamente lo que es la astrogeometría y como toda esa aplicación que puede haber en personajes y en obras, sobre todo muy destacadas. Sí. Hoy les voy a traer tres obras destacadas como de tres diferentes personas que nacieron en diferentes tiempos, pero bien, vienen del mismo país y de hecho todos y cada uno de ellos han permeado sus personajes en la cultura popular. Excelente, excelente. Entonces, sin más para decir, les voy a compartir aquí la presentación. El nombre es Astrogematría, Anime y Manga. Que aquí vemos toda la serie de personajes que seguramente si conocen de estos temas ubicarán a muchos, pero nos vamos a enfocar en tres personajes en específico, que serían Dragon Ball, Saint Seiya y Sailor Moon. Que aquí hablamos como que tiene en común un grupo de chicas con poderes cósmicos, unos guerreros que luchan para proteger a una diosa y un joven Saiyajin que busca las esferas del dragón. Muy buena pregunta. ¿Qué tienen en común estos tres? Aparte de que la creación original de los tres personajes surge en Japón en cierta época, ¿no? Donde hay un contexto bien particular y donde la cultura japonesa da la pauta muy abierta para que haya una creación de personajes supremamente enriquecedora de sus estilos y de la forma en cómo todo el personaje puede desempeñarse en diferentes contextos. Pero creo que estos tres personajes son bastante icónicos
y a lo mejor la mayoría lo recuerde precisamente por la época en la que crecimos y los vimos en diferentes medios, ¿no? Sí, la verdad es que estos tres son un gran impacto. Aquí nada más quisiera hacer un pequeño contexto histórico, porque en los ochentas, que básicamente estaba reinando en la animación series como Voltron o Mazinger Z o otras que tuvieran que ver con el género mecha, Ujú. eran los que dominaban, pero luego la televisión se fue para abajo, entonces todos necesitaban crear nuevas ideas, nuevas creaciones, y entonces es ahí donde entran estos tres personajes y vuelven a revolucionar la historia del anime en Japón y sobre todo darle una fiebre a todo el mundo, de todo esto. Y contestando la pregunta que habíamos hecho con Diana, estos tres personajes en específico, que son protagonistas de sus obras, dos de ellos solamente sus obras le hacen referencia a su nombre de pila y el otro, pues básicamente comenzó como una búsqueda por algo que al final se fue creando su propio universo y su propio mundo. Entonces, los tres, diciéndolo de este modo, los tres son personajes que a pesar de que flaquearon en su momento, nunca se rindieron, siempre buscaron algo por luchar, para quién luchar y para quién proteger. Y, y sobre todo estos tres personajes, sus obras, mejor dicho, hacen énfasis en lo que es la amistad, la esperanza y sobre todo la lucha contra el mal. Aquí les voy a decir que también estos tres personajes han podido trascender porque simplemente han tenido una gran historia a la que contar. Todos y sobre todo Sailor Moon y Dragon Ball, tienen superados más de los 200 episodios solamente en su versión, digamos, canónica. Y dentro de Seiya, aunque son menos de 150, sigue siendo bastante relevante el número de episodios que se transmitieron en Japón. Esto le da una notoriedad muy grande para todas las otras series de la época y hacer notar que todos ellos tuvieron bastantes temporadas, si no por decir bastante grandes, que hay que mencionar que ellos son del género shonen, que significa joven en japonés. Y esto en específico lo digo por el personaje de Sailor Moon y Seiya, que comienzan a los 14 años cuando comienza la obra y sus obras terminan a los 16 años. La excepción, podríamos decirlo con Goku, porque comienza a los 12 o 13 años al inicio de la obra y la obra continúa incluso hasta cuando ya tiene más de 20 años. Es una de las pocas obras donde se va creciendo el público junto con el personaje. De Entonces, acuerdo. abriendo eso, abrimos este mundo junto con la astrogeometría. Ah, perfecto. Qué interesante, me encanta. Continuando, aquí quiero hacerles hincapié. Aquí estamos viendo las tres obras. Sailor Moon en una edición de colección de Naoko Takeuchi, que es su creadora, en una compilación de primera edición especial. Tenemos en el medio a Saint Seiya, la primera publicación del Caballero de Pegaso y Ujú. también la primera publicación en japonés de Dragon Ball, así como lo estaban viendo desde Goku niño. Sí, ambos, tanto Saint Seiya como Dragon Ball son de Jump Comics. Exactamente, de la Jump Comics o Las- Shonen Jump para algunos. Sí, Shonen Jump. Actualmente se conoce de esa forma. Pero bueno, aquí tenemos estas tres obras. Si se dan cuenta, va a ser muy diferente cómo comienzan a cómo terminan. Y sin duda, nadie se esperaba el hit que iban a hacer. Para los autores, en su contexto original, era otra obra más. Simplemente a los tres les gustaba dibujar. Y en el caso en específico de Toriyama, quería crear historias que fueran entretenidas para la gente. Nunca se buscó, digamos, ser el opus magnum de cada uno. Todos fueron, todos fueron un efecto de cada uno. Efecto de las personas que les gustó estos mangas. Y ahora Interesante esto, sí. quisiera comenzar con Sailor Moon de Naoko Takeuchi.
En el fondo estarán viendo todas las Sailor Guardians, desde que aquí esto es mucho más relevante y quiero comenzar con ella, porque en específico en la obra de Naoko Takeuchi se habla de la astrología sin hablar de astrología, Ujú. porque Sí. cada uno tiene sus propios planetas, Ujú, desde Sailor Venus, Sailor Pluto. O sea, todo el sistema solar está aquí. El único que faltará, pero esto es por razones de Naoko, es el planeta, el Sol, porque ujú, ahí lo toma un personaje masculino. El resto son personajes femeninos. Y dicho sea de paso, Usagi, que sería el nombre que conocemos en Latinoamérica como Selene, hace referencia a la luna, en específico con Usagi significa conejo. mm. Y Usagi es como... dentro de la mitología japonesa, el conejo es en su mitología el creador de la luna. Y por eso muchos cuando dicen, ah, pues un conejo, cuando está un conejo por ahí, es que está la luna. Y no está mal decir que los conejos son blancos, Ujú, pero es interesante cómo esta conexión que hace Takeuchi dentro de lo que es astrología, porque comienza con la luna, que todos sabemos que la luna es el más rápido y es el que visita todos los planetas, pero aquí sí le da otro contexto extra, porque cada uno tiene su propio nombre, van haciendo referencia a sus personajes, como Minako, que significa la más bella, y casualmente significa Venus en este caso, ¿no? Bueno, le corresponde al planeta Venus, el planeta sí. del... De hecho, al inicio de la serie Minako, es decir, Sailor Venus, se creía que era la princesa o como la chica a la que estaban intentando Buscando. encontrar o proteger, pero ella solamente estaba haciendo un rol que era prácticamente desviar un poco la atención, un papel de Venus para proteger a Sailor Moon. Que, Ahí quiero mencionar que Sailor Mercury, por ejemplo, dentro de si seguimos a la astrología occidental, muy en específico, sería ella y Júpiter, quienes no corresponderían a sus poderes occidentales. Esto lo voy a decir en específico con ellas dos porque Mercury en un inicio el Mercurio viene siendo acuático y por eso es que los poderes de Sailor Mercury son de agua, porque unos dirían, Mercurio no tiene nada que ver con el agua. Y en ujú, sí es cierto, pero Mercury, de este Mercurio es un metal líquido y es de ahí los poderes del agua. Y dentro de la astrología, lo que sería la China, el planeta Mercurio corresponde a la tortuga como protector y la tortuga es, es de agua. Entonces, claro. aquí Naoko lo que hace es mezclar astrología occidental con astrología oriental dentro de su contexto como japonesa y eso le da otra idea a lo que es este Mercurio. Lo que sí corresponde completamente a los planetas son las personalidades. Por ejemplo, Mercury viene siendo la chica inteligente. Ujú, Sailor Mars viene siendo la chica de fuego, muy fuerte, potente. Venus, la que enamora a todos. Y claro, Júpiter, que es la protectora y por eso es la más grande de las cinco Sailors originales. Y también quiero mencionar que en el caso de Júpiter, sus ataques evidentemente son de rayo, que le hacen referencia a Júpiter en la astrología occidental, pero la forma en cómo ella está enamorada de las plantas es parte de astrología oriental porque el planeta Júpiter está asociado con la madera ujú. y es por ello que tiene ese color verdoso. Claro, tiene mucho sentido. Sí. Sí, sí, tiene mucho sentido. Si acaso la única que se escapa de la ecuación es Chibiusa, pero es Ujú. evidente porque ella es de otro tiempo, de otra temporada, y entonces no les vamos a decir de más para que no, para que puedan ver esta serie que la verdad es magnífica. Tiene temas muy importantes que van desde qué es el amor, o sea, temas profundos que uno diría, esto en verdad es un shonen para jóvenes, pero hablan del tema del amor. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Quiénes son tus amigas? Y luego hay temas más densos como las vidas pasadas.
temas como las semillas estelares. Y Mm. cuando ves toda la obra de Naoko, te vas diciendo a esta edad, ¿no? Pues estaba muy denso para la edad en que ella escribió esto, porque ella tuvo 24 años cuando inició Sailor Moon. Es de resaltar, ¿no? Porque tiene un contenido bastante profundo en diferentes ámbitos. Sí. Sí, y uno No diría, más cuando apareció Sailor Saturno, sí, ¿recuerdas Sailor con Saturn. la misión que tenía? Y, uy, caray, mucho tema de Casa 8. Sí, sí, que ahí eso es lo controversial, la guadaña que ella tiene y cómo se le representa como la emisora de la muerte. Sí. Cuando eso, si vemos astrología, debería ser Sailor Pluto, pero al mismo tiempo Sailor Pluto tiene las cosas que Saturn tiene como guardiana del tiempo. Ujú. Sí, tal Eso cual ya ahí lo verán concuerdo. en cuanto vean la serie, ¿verdad? Pero bueno, se Ah, los spoileamos un poquito porque la verdad es una serie que ya lleva más de 20, bueno, tiene de hecho nuestra edad, desde el casi 30 años, esta obra ha dicho y dicho muchas cosas y también hay que mencionar que ha tenido una relevancia mayor ahorita con el tema de poder ser la expresión femenina en cualquiera de sus facetas. Así que Sailor Moon representa mucho más que una serie de chicas mágicas, que es el género al que le corresponde, sino que tiene una transición mucho más importante en el mundo moderno. de acuerdo. Muy bien. Y ahora sí, habiendo dicho lo anterior, vamos a continuar con algunos datos relevantes. Que aquí su creador es Naoko Takeuchi. ¿Cuándo fue la publicación del manga? El 28 de diciembre del 91. Más adelante veremos una carta referente a este día y al 3 de febrero del 97 que fue en la revista Nakayoshi. Luego los volúmenes tienen 18 volúmenes, el cual es relativamente corta a comparación de los otros dos que veremos. Emisión del anime original es del 7 de marzo del 92 y terminó el 8 de febrero del 97. Su emisión del anime remake, que es bueno, este junto con el de Seiya, pero sobre todo este, le hizo un remake a todos los arcos. Comenzó el 5 de julio del 2014, terminó el 27 de junio del 2016, dividida en 3 temporadas. Ujú. Tiene 5 películas, de las cuales 3 son de la serie del anime original y que son obras de OVA originales, y las otras 2 son secuelas del remake que vienen siendo del canon de la serie. Aquí, como hemos dicho, es Majo Shoujo, chica mágica, mezcla ciencia ficción y fantasía. Otros medios, que eso es importante y relevante porque esta franquicia tiene una gran importancia, es porque también hay cartas de colección, que en Japón son básicamente los lingotes de oro para los japoneses. Cuando van a un 7-Eleven a asaltar, en vez de asaltar por dinero, asaltan por cartas de Pokémon o de Sailor Moon o de otras más. Caso curioso. Interesante. También ha habido musicales, Ujú. videojuegos y sobre todo figuras, Sí. porque Sailor Moon en el mundo occidental era la parte alternativa a lo que es la marca de Barbie. Y de hecho, aquí les iba a mencionar que la evaluación de esta marca es de 13.9 mil millones de dólares. O sea, es una cifra estratosférica. Por eso es que esta marca es súper importante para, bueno, básicamente, tanto en el mundo de los videojuegos, el mundo de las figuras, que es donde está su hit, en los musicales y las cartas de colección, y por último los videojuegos. Ujú. El impacto en la cultura popular es el empoderamiento femenino, que ha estado resaltado por Sailor Moon y por muchos de sus personajes, la diversidad e inclusión de género y sobre todo la moda en Japón, porque tanto Naoko agarraba cosas de moda para implementarlas en sus personajes, sobre todo en los villanos, como también agarraba inspiración de ellos
para agarrarlo en sus chicas. Ujú. Súper importante. Y como dice aquí en la parte que ven aquí que son Power Rangers, en la parte original o la inspiración de Naoko para hacer a Sailor Moon y hacer las primeras 5 Guardians eran de que tenía que ser un equipo similar a lo que serían los Super Sentai, que son los que le dan el previo a los Power Rangers que conocemos en Occidente. Así que simplemente Naoko se inspiró y se inspiró mucho para cambiar todo esto. Ahora vamos aquí a una pequeña bibliografía de Naoko. Quiero centrarme en que nació el 15 de marzo del 67 en Kofu, en la prefectura de Yanashi, Japón. Ella es del signo zodiacal Piscis. Sabemos eso porque nació el 15 de marzo. Tenemos cosas extras como el tipo de sangre, el estado civil. Ella estudió la licenciatura en química farmacéutica porque ella en específico viene de una familia relativamente eh, que tiene bastante, ¿cómo se dice? Podríamos decir ricachona. ¿Prestigio o dinero? Ajá, ella viene de una sociedad de prestigio, porque sus padres, y de hecho lo van a notar mucho en su obra de Sailor Moon, son el tema de las gemas. Ella viene de una familia que viene de gemas, y Mm, también por eso es que vienen temas como el cristal de la luna, ujú. porque sus papás se dedicaban a los cristales y Ah, las mira, ¿qué joyas. tal? Y en el Sí. último arco también la parte de que el alma es un cristal. Ujú. Viene de ahí, porque ella nació con los cristales. Ahora, también está Leiji Matsumoto, es el creador de Capitán Harlock como uno de sus inspiraciones, que la verdad, el Capitán Harlock es muy denso. No vamos a entrar en detalles en eso, pero sí podemos decir que Naoko le gustó tanto que por eso este tema de ser espacial viene de ahí. Eh, Claro, con razón. Es súper interesante. Y como ven, ella tiene súper figuras, una historia relevante y que luego habría que ver, y a lo mejor Iriana hace un especial de cuál sería la carta natal de Naoko Takeuchi, porque hay bastantes temas que podría ella ver para la rectificación de su carta. Ah, claro. Pero bueno, Sí. aquí lo importante es que ella se casó con otra persona que se llama Yoshiro Togoshaki, creador de Yu Yu Hakusho, que es una obra muy relevante para la época, y Ujú. también es el escritor de Hunter x Hunter, el cual ha estado en pausas en varias ocasiones, pero es un manga de primer nivel. Y Sí. tiene un hijo, Ah, ¿qué tal? Mira. eso es lo curioso. Y que ella renunció a su parte mangaka porque se iba a casar con él. A su editor nunca le gustó esa idea, ¿verdad? Es muy común en Japón que ocurra eso. Cuando la mujer tiene un rol ya como esposa y en familia, renuncian a su carrera profesional para dedicarse totalmente a la actividad del hogar como un apoyo a su esposo. Es más desde ese rol de apoyo, tras todo lo que implica, ¿no? Que es dejar su profesión, dejar su carrera y, por supuesto, haber dejado esta obra que es un gran legado a nivel creativo y con tanta influencia popular, ¿no? Bueno, las cosas de la vida habría que ver en su carta qué fue lo que se activó y qué capítulo se abrió nuevamente. Gracias, Diana. Habiendo dicho lo anterior, vamos a entrar ahora sí a lo que venimos a ver. Aquí no vamos a saber cuál es el ascendente porque evidentemente no tenemos la hora de nacimiento, pero Ujú, lo que sí podemos ver son qué planetas están y sobre todo le vamos a dar énfasis a todos aquellos que no estén a finales de signo ni tampoco a principios de signo. Sobre todo los planetas rápidos que vamos a saber que son la Luna, Mercurio, eh, Venus y, y Venus y el Sol. Porque Marte podríamos decir que todavía tenemos una faceta y no nos podríamos complicar la vida. Ahora, Naoko, vamos a hacer énfasis, tiene un Sol en Piscis. Sabemos que es una chica que cree en la fantasía, sin duda. Vemos esta parte muy importante de la luna, que a pesar de que no sabemos su hora, sabemos que tiene una luna en Tauro, ujú. una luna exaltada. Es decir, que sus emociones están muy bien controladas
Y sabemos también que le gusta algo, ¿verdad? Como un buen taurino, que le gusta un buen vino. Eh, entonces, no sabemos las otras implicaciones, pero sí podríamos decir con el Sol y la Luna que también tienen una buena sincronicidad en el sentido de que están en signos fértiles, uno de agua y uno de tierra. Ujú. Y esto nos va a dar, bueno, al menos en la experiencia que he podido tener, es que esta persona puede ser una persona altamente dotada de imaginación y que lo puede llevar a cabo en el mundo material. Sí, tal cual. Creo que ese Sol en Piscis haciendo un gran trígono con Neptuno y Júpiter también le da un sentido muy creativo, de muchísima imaginación y de poder em, como poner los anhelos y las diferentes imágenes que puede tener de sus personajes, ¿sabes? Desde un sentido supremamente fino, supremamente estético, con esta inclinación de poderlo materializar de la luna, pero de un sentido supremamente idealizado y expansivo en lo que es el desarrollo que tiene cada uno. Y como tal, el desarrollo de la historia me resuena mucho con ese gran trígono. Y por otro lado, la luna en Tauro está, bueno, digamos que en orbe de un sextil con Mercurio en Piscis, que es un Mercurio que se caracteriza por ser supremamente imaginativo, sublime, como que se puede estar llevando por imágenes y sensaciones que ilustra, ¿no? En el manga como tal. Es decir, en el libro, porque originalmente esta serie, a pesar de que la vemos en televisión en algún momento o en Netflix, que seguramente ahí está, es que primero esa creación se plasma es en un libro como de caricaturas, se denomina manga, que requiere muchísima versatilidad y muchísima estética en la creación, pero que es supremamente inspirador cuando uno lo lee. Cualquier manga que puedan ver es supremamente generoso en la cantidad de información que transmite a través de las imágenes. Piscis es un signo que también está muy asociado con eso, ¿no? La influencia de Neptuno es supremamente de la imagen, ¿no? La imaginación y bueno, los medios de comunicación y cómo eso se transmite en masas. Sí, es un lindo trígono y sobre todo sabiendo que el que tiene todo el poder es Júpiter. ¿Por Sí. qué? Porque es el dispositor del Sol en Piscis y aparte también Júpiter rige Sagitario, que en este caso no hay ningún planeta ni nada en Sagitario, pero para esa conexión que tiene que los dos, tanto Neptuno como Júpiter, están en retrogradación, pero los dos están viendo hacia el Sol. El Sol avanza y se va a encontrar con ellos y viceversa. Ujú. O sea, Bueno. es súper creativo. Y esto también da énfasis a las características que tomó ella en sus mangas de tener amor. Hay mucho, cuando ven las obras de Naoko, tiene que ver esto de la familia. Eso lo vemos mucho por ese Júpiter. Y el tema de sacrificarse por ellos, por el sol en Piscis. Eh, Sí. y todo tiene que ser con esta parte bella, de belleza. Y eso ya sabemos que tiene que ver también con Venus y con los planetas que estén involucrados en Tauro, que son Ujú. parte de la belleza. Sí, qué lindo. ¿Sí? ¿Sí? Digo, no venimos a ver en específico la carta de Naoko, pero es importante que vean toda la relación que ella ya tiene de manera natural con sus planetas y luego estos cómo los va a implicar para que esta persona cree la obra maestra que la hizo, de hecho creo que es la mangaka o una de las mangakas femeninas más importantes de toda la historia del manga y del anime, Ujú. del cual ya es mucho decir porque ya vimos cuántos miles de millones de dólares vale la obra. Sí, tal cual. Ahora sí, venimos a lo que venimos. Aquí aplicamos astrogeometría. Ahora, primero lo que hice fue cómo es Naoko Takeuchi, que es el nombre que se le da en Occidente, porque recuerden, en Japón sus nombres están en kanji y esos nombres son específicamente relevantes en Japón. No, estos nombres son los nombres occidentales. Entonces, Naoko Takeuchi para Occidente
es un 9 grados de Tauro. Ahora, y esto es lo importante que vengo a contarles, que la astrogeometría en específico, cuando están los planetas, la astrogeometría está sola, nos va a decir cuál es el propósito de esa persona. Y en este propósito de Naoko, lo que quiere es tener estabilidad, lo que quiere tener es belleza, ser una emperatriz. Y revisando también el contexto de Naoko, ella siempre le ha gustado ser la niña mimada de su familia. No es la única hija, pero es la hija que siempre ha sido mimada. Y de hecho su personaje, que viene siendo Sailor Moon, una referencia de ella, de alguna manera vive con sus papás, tiene una buena casa, Ujú. vive en un fraccionamiento relativamente lujoso para la edad en la que tenía. Y eso se representa muy bien dentro de su personaje. Ahora venimos cómo viene Naoko Takeuchi, tiene su relación con Sailor Moon, que viene siendo 29 grados de Escorpio. Uno diría, pues no hay nada, Julio, en Escorpio, no hay nada en grado 29. Y es cierto. Aquí lo que tenemos que decir es la obra, cómo se está conociendo como una obra que cambia, que transforma, que son cualidades de Escorpio. Y ahora, cuando esto en específico lo he visto y eso es parte de la investigación que he estado haciendo, que le puedo dar yo grados de orbe al nombre. Mm. Y aquí yo le ¿Cuántos estoy grados dando, de orbe le das? le doy para los planetas hasta 6 grados, 6 o 7 grados de orbe. O sea, podríamos decir que el nombre de Naoko Takeuchi, que cae en el 9 de Tauro, estaría en orbe con la luna y el nodo norte. Exactamente. Y en otras palabras, sería un nombre que viene a verse mucho más de lo pedido. Y sabiendo que la luna está exaltada, su nombre se conoce con mucho, porque es una dignidad esencial que tiene la luna con una gran fuerza. Y con el nodo norte, sabiendo que de astrología occidental esto le da mucho más poder, más relevancia, más fuerza, pues sabemos que Naoko Takeuchi será un nombre que será conocido. Sí. Y la Con luna solo saber eso. rige las masas, el pueblo en general, ¿no? Entonces le da mucha popularidad desde ahí. Entre las masas. Gracias, eso es parte de astrología occidental en su ramo mundano. Pero sí, Ujú. es así, como lo estamos viendo. Ahora, por eso es que estoy diciendo esta parte de que Sailor Moon viene siendo de ensueño y a la vez es transformador, porque venimos la conjunción del nombre Sailor Moon, que es 29 grados de Escorpio, con el significado que tiene Neptuno dentro de esa carta. Cuando veo esto son 7 grados de orbe cuando son conjunciones. Cuando son trígonos, le reduzco a 5 o 6 grados, dependiendo si hay otros planetas dentro de esos orbes. Sobre todo le doy de preferencia al Sol y la Luna, que siempre van a ser las iluminarias, o digo, las luminarias de la carta natal. Sí. O sea, y podríamos decir que Sailor Moon, que cae en el 29 de Escorpio, está en orbe con Neptuno en Escorpio, precisamente, y hace parte de la configuración del gran trígono que ya tiene en su carta. Exactamente. Eso Ok. sería lo importante. Y sabemos que la obra es trascendental para su carrera, porque bueno, si lo vemos en astrología moderna o antigua, cualquiera de los dos planetas que serían Júpiter o Neptuno, le están dando una gran fuerza a ese sol, porque se está conectando con el regente del signo. Y en este caso, si nos damos por moderna, con Neptuno, podríamos decir que esa gran transformación será conocida a través de las emociones que ejerza, porque al final tiene que ver las emociones y el sacrificio, emociones por el agua, sacrificio por Piscis. Ok. Y Y, a nivel mundano podría ser Neptuno con medios de comunicación, de videos, también de masas, de grandes grupos, mucha trascendencia ahí. y es lo que iba a decir, de que Neptuno también está muy, muy, muy acotado con el entretenimiento. Así Sí. que ella se iba a conocer por el entretenimiento de algo. Eso es evidente. Está curioso, ¿no? Y Sí. solamente con saber el nombre de la persona y saber el nombre de la obra. Ahora también podemos hacerlo como el nombre del personaje, pero ahí viene otra intención, que aquí en astrogeometría hay que saber qué intenciones queremos cuando hacemos este tipo de comparaciones.
Aquí cuando vemos como personaje, siendo en específico Sailor Moon el personaje, viene siendo ese personaje que va a trascender la muerte. Y de hecho, dentro de la obra hay una parte que van a decir, Julio, tienes razón, trasciende la muerte, porque tiene Ujú. mucho que ver con Escorpio y Neptuno del sacrificio, e ir a mundos que están más allá de lo evidente, más allá de la imaginación. Sí, ¿sabes? Creo que hay varias partes del anime donde ella tiene que rendirse ante ciertas pruebas, pero en ese proceso de rendición es que alcanza la victoria y puede transformar toda esa situación y finalmente termina elevándose, que es parte de la esencia de Scorpio, elevarse sobre las diferentes dificultades y renacer en un sentido muchísimo más elevado como lo hace ella en el desarrollo de la historia. Así es. Súper cool, ¿no? Sí, me encanta. Ahora vamos con Sailor. Ahora lo que hice fue con Sailor Moon Cosmos y Sailor Moon Eternal, que son dos películas que se dividieron en otras partes para contar la historia de otros arcos de Naoko Takeuchi en su obra original, porque hay que mencionar que en el anime original hicieron algunas divergencias con los últimos dos arcos del manga, que aquí lo que se hizo es rescatar al manga original, hacerle unos pequeños ajustes, sí, pero fuera Ujú, de eso es mucho más fiel al manga que la obra original del anime en los noventas. Entonces aquí Cosmos, que viene siendo la última obra de Naoko Takeuchi, y que de hecho me enteré que también fue gracias a ella que se mantuvieron los Chan, Sama, que son lo que le damos de los honoríficos, fue por ella. Por eso se hizo todo ese cambio y además de cambiar los ataques y las transformaciones en inglés. Curioso, ¿no? ya, muy curioso. Sí. Entonces ella es 9 de Virgo y como ves se tuvo que hacer como ella quisiera. Ahora, aquí si se dan cuenta no hay planeta, no hay ningún orbe, pero podemos saber que Sailor Moon Cosmos, por la astrogeometría, sabemos que es un trabajo muy cuidado, muy especial, porque en esta obra, ya sea que tengamos el trígono o no con la luna, es una obra que está respondiendo a las emociones de Naoko. Y habiéndoles dicho lo anterior, pues sí, la obra se hizo como Naoko quiso, porque Naoko es la autora de toda la obra de Sailor Moon y se hizo como ella quiso al final. Ujú, Más que en Eternal sí se conservaron los nombres en español o los nombres de cada uno de sus ataques y transformaciones dentro de su contexto cultural. Curioso, ese ¿no? punto de 28 de Sagitario creo que es donde está el centro galáctico, ¿no? También, Sí, qué interesante, porque súper estaba interesante, ¿no? relacionado ahí con el arco. Sí. Con un arco en específico que tiene que ver con Sailor Galaxia, que sería el centro de la galaxia. Ajá, muy bien. Sailor Moon Crystal, que viene siendo el remake, y ese es el nombre del cristal porque le hace referencia al cristal de plata. Y ese tiene 28 de Piscis, que si se dan cuenta, no está dentro del orbe, con el Sol. Aquí podríamos o no tener a Saturno, que sí está dentro del orbe, que va a ser la obra que va a regir a, a Sailor Crystal. Pero va a tener controversias porque evidentemente Saturno está en un signo que no le va bien en Aries y aparte de eso, solamente hablaríamos de Sailor Moon Crystal como la parte bella, la parte fantasiosa, porque es mucho más estética y limpia que Sailor Moon en su parte original. Ujú, Ahora, quería hacer énfasis a Sailor V, porque es gracias a Sailor V, que sería la obra previa a Sailor Moon, que le da vida al mundo de Sailor Moon. Para aquellos que conozcan la obra, saben que en Sailor V luego se va a convertir en Sailor Venus, y de ahí por eso la V. ujú. Y de hecho también el personaje tenía siempre sus rizos dorados, mientras que en la versión de Sailor Moon, en su concepto original, Usagi iba a tener pelo de plata. Pero los productores dijeron, pues no, como que la gente no se va a identificar con eso, ¿no? Y entonces le dijeron, pues ten otro color. Y entonces ya dijeron, no, pues el amarillo. Por eso Usagi, el personaje principal, y el personaje de Sailor Venus, Minako, tienen mucho parecido.
Y por eso es lo que hacía referencia Diana, de que, de que una era el señuelo del otro. tal cual. Y está aquí lo importante con la astrogeometría es que sí podemos juntar estrellas. Y me gusta mucho la estrella que hay en el 13 de Cáncer, que es Sirius, que Ujú. básicamente fue donde se vio y con mucha fe esta obra. Y gracias a Sailor V nació Sailor Moon. Curioso, ¿no? Sí, muy curioso. Muy curioso porque podemos combinar estrellas. Ujú, Y ahora sí, con Yoshiro Togashi, que en específico solamente vamos a hablar de astrogeometría con esposos y la carta natal. Solamente va a ser con Naoko y con Toriyama, ya que con Masami Kuromada, pues no se le ha encontrado una esposa. Pero bueno, con Yoshiro Togashi, que ya sabemos que es el autor de Hunter x Hunter y de Yu Yu Hakusho, están los 22 grados de Acuario, que aquí, ujú, si se dan cuenta, ahí está Acuario, no hay planeta, sí, pero tenemos a Venus, que está en un armonioso sextil. Entonces sabemos que siempre le gustó a Yoshiro Togashi, pero está la parte menos femenina de Naoko, porque ella sería la que toma un rol más masculino. Y sabiendo la historia que tuvo ella con Togashi, ella era la que admiraba a Togashi. Naoko admiraba a Togashi, ujú. es decir, que ella estaba inclinada ante él, de cierta manera. Interesante. Sí, en las cartas de se puede ver esa interacción del nombre de la pareja o del nombre de la persona que te gusta para ver cómo está mostrándose en tu carta natal, es decir, por casa, signo, que el signo dice mucho también sobre esa interacción y los aspectos que forma con los planetas natales, tanto conjunción y como lo deseas ahorita, ¿no? Trígonos, sextiles o bueno, un poco más difícil, cuadratura o posiciones. Todo eso da mucha información. Y está muy, muy especial eso, porque en sí Naoko no tiene ningún planeta en Acuario. Ahí para ver a la pareja ideal de ella sería ver a Marte o a Júpiter, dependiendo del autor. Y ahí no cumple Togashi con esa parte, pero sí con ese Venus. Sí. Y sabiendo también su historia, pues sí, en sí tiene una forma muy rara del amor Togashi, porque creo que decía que le preguntó, oye, si nos casamos, ¿cómo sería la situación? Y él dijo, pues si nos casamos, cada quien va a tener su propia casa, que es algo muy acuariano esa respuesta, ¿no? Totalmente. El espacio y la independencia. Y por eso pueden vivir en casas diferentes y viven juntos y nunca se han divorciado. Ah, muy bien. Funciona la relación desde Es ese una punto. relación. Da curioso. Aquí puse extras porque si se dan cuenta, ninguna de las otras las otras obras que están, como Chocolate Christmas, María, The Cherry Project, que ese sí está de acuerdo con Sailor Moon Cosmos, pero no hay gran relación en su momento de Cherry Project. Codename Sailor V, que sería el nombre oficial original, está a 28 Sagitarios, que coincide con Sailor Moon Crystal. Digo, con Ujú, Sailor Moon Eternal, que está a 28 grados. Si se dan cuenta, está como repitiéndose sus obras, que nosotros sabemos que no las controlamos. eh, Ella las escribe y casualmente los da la estrageometría de la misma, y son sus obras más importantes o más relevantes. ujú, Pretty Guardian Sailor Moon, esta la traje porque también se me hizo muy curioso que era el nombre original de Sailor Moon antes de irse al mundo, y ese es 9 de Acuario. Y cuando lo ves en retrospectiva, es una serie que rompe paradigmas, donde aquí la protagonista es una mujer. Tal vez ha habido otros mangas y otros animes con mujeres como protagonistas, pero nunca al nivel ni la intensidad que tuvo esta. Y en específico, sabiendo que iba a hablar sobre la fraternidad, que es algo muy acuariano. tal Miss cual. Rain, 19 grados de Virgo, tampoco fue una obra muy conocida. Freeze Time, 25 grados de Piscis, que también se está repitiendo el tema de que está Piscis cerca de su sol. Ujú. Y PQ Angels, primero de Virgo. Que se dan cuenta, no hay mucho, salvo por el 2 de Escorpio, que está cerca del primero de Virgo, ¿no? Pero no hay planetas. Y si se dan cuenta, ya no tienen tanta relevancia como los otros. O sea, Sí, Venus, el Sol
la Luna, y en este caso, cuando ya estemos con Diana hablando, tanto Júpiter como Neptuno tuvieron una relevancia mayor en esta carta natal de Naoko Takeuchi, que no tenemos horario, que algún día Diana lo va a saber. Pero bueno, sabremos qué pasa con esta linda historia que tiene Naoko con astrogeometría a través de su carta natal. Ok, qué interesante, porque es ver todo el despliegue de los arcos y de la historia que ha tenido con su obra y los personajes y cómo está interactuando con su natal, que sin duda alguna, el que más me llama la atención es Sailor Moon en el 29 de Escorpio, que mira que es lo que justo te mencionaba, ¿no? La cercanía a Neptuno, está muy cerca del gran trígono, pero de todas maneras también es muy relevante ese 22 de Acuario de Toshihiro Togashi, que es su pareja, y haciéndole aspecto a Venus. Eso es muy relevante en la carta. Sí, esto no lo veríamos hasta que viéramos en realidad la sinastría con Togashi. Pero Sí. aquí, como estamos usando astrogeometría, no sabemos. Que eso es lo padre de astrogeometría, te da pistas, Ujú. cosas que no te daría de otra manera. Y ahora venimos a ver a Sailor Moon como proyecto, como producto y como personaje, pero en relación, ahora ya la relación es al revés, ahora es independiente. Ahora Sailor Moon tiene que ver con, sigue siendo Naoko Takeuchi como 9 de Tauro, y si se dan cuenta, no hay ni nada aquí en Tauro. Si acaso podríamos decir el 9 El grado nodal. de lo que está el grado 9 de el nodo sur o el nodo norte, que sabemos muy bien que tiene que ver con los aspectos. Entonces, ella también, si lo vemos desde una perspectiva, ella habla de vidas pasadas, si lo vemos en una parte, Sí. y que tiene que ver con la familia y tiene que ver con esto de tener un amor estable, de Y algo con que la sus apega. orígenes en el reino de la luna, que precisamente los nodos hacen referencia a ese Exacto. concepto lunar. Ujú. Y sabiendo que es el grado 9 también hay una vida futura, que también existe una vida futura dentro del arco de Sailor Moon, ¿verdad? Sí. Con Naoko, o sea, todos esos, y sabiendo también la historia real de Naoko, ella siempre envistió al personaje de Mamoru como el ideal que ella tenía como su amor eterno, porque ella se proyectaba como Sailor Moon y la persona que ella quería tener era un Mamoru. Claro. Curioso, ¿no? Y yo, Sí. todos sabemos que yo no controlo la astrogeometría, cada quien le pone el nombre como quiere, pero ver esos detallitos relevantes es aquí porque venimos. Pero, caray, por eso eres el experto en astrogeometría, Julio, por favor. Bueno, aquí está Pretty Solar Sailor Moon, 25 grados de Acuario, no hay nada. Pero vemos que sí hay temas, el Na- 25 grados de Venus ahí, Sailor Moon, en cuanto a Acuario con Escorpio, viene siendo algo relevante a la fraternidad, con el enfrentamiento de la muerte, pero con una energía femenina, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, aquí es donde te das cuenta mucho, Diana, que Sailor Moon no tiene nada que ver con Naoko Takeuchi en el 29 de grado de Escorpio, pero aquí está mucho más empático el 29 de grado de Escorpio con ese 25 grados de Venus, 25 grados de Escorpio del planeta Venus. De Venus. Sí, 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 vuelve y se hace un contacto relevante, ¿no? Porque Hay una conjunción de menos de 4 grados. sí, Y aparte, este Venus está directo, o sea que va hacia ese grado. sí, de acuerdo. Hay como una Igual, aquí, repetición ahí. Es muy cerquita al grado, igual que ella tenía, que Naoko Takeuchi tenía en su carta con el Neptuno, un poco cerca, ¿no? Pero exacto, podría ser más bien que el Neptuno, bueno, se hace parte de la configuración, pero ayuda a que esta repetición pueda forzar el mismo concepto exacto. de lo femenino, de la transformación y el renacimiento. Sí, porque si recuerdan todo, siempre dice ella, transformación. ¿Y Sí. qué es más transformación que Escorpio, verdad? Pero sí, lo que dice Diana es hacer una sinastría sobre el manga en específico y ver la interacción entre uno y otro. Que eso le daría otra capa más a lo que estamos viniendo, que de por sí puede ser que estemos hablando de más, pero la verdad es este proyecto es bastante bonito.
porque así como Naoko tuvo una conexión específica con Sailor Moon tuvo una conexión especial con Naoko, siendo Sailor Moon quien le está ayudando a Naoko a ser famosa. Claro. Aquí nada más era relevante eso, y ahora sí, venimos con los nombres de los personajes. Usagi y Tsukino, que sería 24 grados de Sagitario, que aquí, si se dan cuenta, está cerca de Marte, que viene siendo un personaje que va a enfrentarse a algo y buscar algo más allá, porque estamos en Sagitario, y casualmente es el protagonista de la historia. Eso te iba a decir que para los que no saben quién es Usagi Tsukino, es sencillamente nuestra protagonista, Sailor Moon, o como la conocemos en Latinoamérica, Serena, creo que es en la Plena, traducción, sí, la traducción la de traducción de latina, latina, de los noventas. sí. Luego está Ami Mizuno, que es el nombre de Sailor Mercury en su vida humana, es 6 grados de Leo. Y eso quiere, ahora, para que vean esto también, tiene que ver relevancia a los personajes. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es el propósito de los personajes? En este caso, 6 grados de Leo le correspondería a Aimi Mizuno ser una persona benevolente con los demás y sobre todo ayudarlos, porque hay gentileza dentro del signo de Leo. Aquí podríamos decir que tiene su relación con con Sailor Moon, con Quirón, pero preferiría darle más fuerza a ese Saturno que está a 5 grados de Acuario. Es decir, que ella tuvo un conflicto para que Mercury pudiera formar parte de de la futura fraternidad que iba a tener, porque es también el primer personaje dentro de la historia que ella conoce como Sailor, eh, las Guardians. Sí, es Sí. el primer personaje que aparece ahí que ella encuentra. Pero es interesante la función que está haciendo ese Saturno en Acuario, Ujú. porque el personaje de Sailor Mercury se muestra como muy intelectual y supremamente dado al conocimiento. Y ese Saturno en Acuario puede estar evocando precisamente esa conexión, ¿no? Con ciertos ideales y con cierta formación, que en el personaje, de hecho, ella cada vez quería escalar mucho más en cuanto a su saber, en cuanto a, bueno, venía de una Exacto. buena familia y todo, pero quería, su meta era saber muchísimo más. Es así como venimos con Emi Mizuno. Con Rei Hino, que este me dio mucha curiosidad porque es grado 7 de Aries. Y la Mm. verdad es que su personaje es muy ariano. Regino es Sailor Marte. Taylor Mars, Sí, Mars. Bueno, ya que entiendo. sería la menos femenina del grupo, eh, pero es la que también lleva las cosas de fuego. Y aparte tiene a sus dos guardianes, que vienen siendo los satélites de Marte, Ujú. Deimos y Phobos. Entonces está muy bien marcado su nombre de astrogeometría con el personaje. Y si lo vemos desde un punto de vista, ya con el personaje, sigue teniendo esta cuestión de que se está juntando con personajes en el grado 5 de Acuario, que también viene estando relacionado con el nombre de Amino Mizuno por un trígono. Son amigas. Sí. Es decir, también podríamos trazar esos aspectos entre los personajes para ver la interacción que hay en ellas, ¿no? Exacto, esa es la cosa importante. Y todo esto en específico en la obra original, porque de ahí vienen, se van diversificando. También podríamos hacerlo con el anime, pero eso le daría otra connotación, otra intención. Y aquí lo que buscamos es que ver que la primera obra, que en este caso es el manga, que es el inicio de todo, se va a dar todo lo que va a haber de manera subsecuente dentro de la obra, sin saber la hora de nacimiento de la obra, porque a veces se puede saber la hora de nacimiento de qué hora se publicó la obra, pero aquí no tenemos esa información y es aquí donde podemos usar astrogeometría para saber todos estos pequeños detalles que no podríamos saber si tuviéramos podríamos saber si tuviéramos la hora exacta. Claro. Ahora está Makoto Kino, que Makoto es Sailor Júpiter, que aquí 29 grados de Acuario. Es la chica más diferente de todas porque es la más alta, ¿no? Ujú.
y aparte es la más amiguera. Y sin mencionar que dentro de la obra ella venía de otra escuela, Sí, sí, tuvo un proceso ahí como de inclusión o de adaptación a ese grupo. Interesante. Y el siguiente sería Minako Aino, que sería Sailor Venus, en el grado 8 de Tauro, que también está muy cerquita de la luna natal de Naoko de Takeuchi, Naoko, y del nodo sur, digo, del nodo norte del de nodo Naoko. norte. Y que ella fue la protagonista de Sailor V, Sí, y que era, entre comillas, la Sailor original. O sea, Minako está muy bien por eso es que la obra nace. Está muy, muy, muy bonito. Y sabiendo también que ella es Venus, pues Venus está muy bien en Tauro, ¿verdad? Si es que lo diversificamos de su personaje de planeta al grado astrográfico. Una de persona acuerdo. súper bella. Y ahora sigue Chibiusa, el personaje que no debería estar, pero que está porque, bueno, a Takeuchi se le ocurrió esta parte de el mundo del futuro, cómo el futuro nos trasciende hacia el presente. Ya ahí es 3 grados de Aries y de hecho me hizo mucho, eh, o sea, me reí mucho porque sabiendo que era 3 de Aries, lo primero cuando ven al personaje y sobre todo si ven la versión japonesa, lo que hace ella es sacar una pistola. Sí. Entonces no hay nada más ariano que sacar una pistola o un cuchillo para darle a un personaje, ¿no? Que sería su primera impresión. Y Chibiusa también ha sido líder y dentro de la obra eh, se vuelve enemiga en algún momento de la protagonista, pero no quisiera decirles de más porque de verdad deberían de verla. Ahora, Haruka Teno viene siendo, que de hecho aquí también Haruka Teno viene siendo Sailor Uranus, que está en Acuario. No hay nada Mm. más específico que eso, ¿no? Que esté ahí en los 11 grados de Acuario En y su propio signo. Mm. en su propio signo. Ahora que también está haciendo un pequeño sextil con Mercurio en Sagitario, que ella en sí era de fuera, o sea, no era parte de la manada original, venía de otro sitio. Y de hecho es por eso que ella, junto con Ichiro Kayo, que viene siendo Sailor Neptune, venían de otro sitio, que también, si te das cuenta, y sabiendo un poco de la historia de Haruka y Michiru, ellas dos están muy cerca, entre el 11 y el 17. ¿Qué te dice eso? Ellas eran pareja en la Exactamente. historia. Sí. Y Mientras una que pareja poco usual, ¿no? poco usual para la época, que Para de la época. hecho tuvieron que censurarlo en la versión latinoamericana y decir que eran primas. Pero bueno, primas muy cercanas, ¿verdad? Primas muy cercanas. Sí. Luego está Hotaru Tomoe, que viene siendo Sailor Saturn, grado 20 de Virgo, que si te das cuenta, también esos personajes, esos en específico, nunca tuvieron una interacción tan, ¿cómo decirlo?, tan amigable con, con Sailor Moon, tanto como el personaje como con la obra. Se fueron haciendo conforme fue avanzando la obra. Que dicho sea de paso, Naoko Takeuchi quería terminar Sailor Moon en su primer arco, Mm. pero Ok. su editor le dijo, no, pues tienes que seguir trabajando, ¿no? Y porque a ella se le estaban yendo las ideas. Y entonces fue que vino con otras nuevas ideas y siguió y creó estos nuevos personajes. Pero bueno, dentro del contexto que ella sabía de astrología. Sí, Está curioso, ¿no? Y sí, dándole sí. a Tomoe, le dio la conjetura de representar la parte, a la Sailor más poderosa de todas. Que aquí se dan cuenta, no hay mucho con Sailor, si acaso con Júpiter, porque de hecho dentro del personaje, ella es la que es amable con Hotaru para que no muera, porque hay un momento dramático donde Hotaru tendría que sacrificar parte de sí. Y eso también nos da una interacción que hay entre un personaje y otro solamente por su grado astrogeométrico. Ujú. Que de hecho, Hotaru Tomoe, que es Sailor de Saturno en 20 de Virgo, está formando una cuadratura con Marte en Sagitario. Y Marte es un planeta que tiende a generar ciertos efectos, ¿no? Y en la historia se ve precisamente ese reto que ella debe cumplir am, para poder reformar el sistema, un poco de raíz, ¿no? Ujú, exacto. Y luego por último está Setsuna Meio, que viene siendo Sailor Pluto.
13 grados de Sagitario, que se dan cuenta, ese tiene una conjunción perfecta con ese nombre, con Sí, Mercurio. Y ahí tienen que ir a atravesar por otro mundo dentro de la historia, algo que está mucho más allá. Y es ahí donde está a la parte sagitariana, sí. Y de hecho, ¿sabes? Este tema de Mercurio en el arquetipo del planeta es el único que puede transportarse entre varios, entre los entre mundos, varios. ¿cierto? En el de los ¿Eh? vivos y bueno, más allá. Ok. Bueno, y de todas estas, ¿cuál es la que más te gusta, Julio? Minaco, Minaco, la verdad. Ah, qué linda. No puedo decir que no a Minaco. Pero bueno, eso era lo importante que quería darles, que ya vimos astrogeometría con con la persona y viceversa, la obra con los personajes. Buenísimo, muy interesante la forma como lo estás analizando y creo que le da mucha profundidad, ¿sabes? A la manera de ver cada personaje y su interacción, tanto en la carta natal de la creadora como en esta carta que hace precisamente referencia a la obra. Exacto. Y ahora, quiero decirles que lo último que ella hizo fue estar aquí en Sailor Cosmos, que es parte del remake de toda la obra original y es el último arco de Sailor Moon, que es parte de la serie de Sailor Moon Crystal. Pero esta está mucho más apegada al manga. Y como ven, todos y cada uno de ellos están unidos. De hecho, las cuatro Sailor Senshi, que vienen siendo las adultas, están del lado izquierdo, Saturno, Plutón, Urano y Neptuno, que son los planetas que están más allá de Júpiter. Y los otros son evidentemente Sailor Júpiter, Mercury, Júpiter, Venus, Marte, evidentemente Moon, que viene siendo la luna, y Chibiusa, que es un personaje misterioso que no les voy a decir quién es. Y las otras se llaman Sailor Stars, que serían las Sailors más allá del sistema solar.